Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien, bienvenida al canal, espero que estés bendecido, bendecida. Vamos a avanzar en este video, tenemos aquí la Biblia de Estudio Vida Plena, una Biblia muy edificante que queremos compartir con ustedes en este video y un artículo específico sobre la apostasía que tiene que ver con el abandonar la fe. Vamos a ir viendo todo lo que dice el artículo, leyéndolo, enriqueciéndonos y así logrando estar alertas y constantes, creciendo en la gracia de Dios siempre. ¡Comencemos! Bien, y aquí tenemos la Biblia de Estudio Vida Plena, y quiero buscar ya en el libro de Hebreos. Hay una amonestación desde el autor del libro de Hebreos diciendo que no nos apartemos del Dios vivo, ¿no? Y en cada una de las Biblias Vida Plena se encuentran. Si querés, por ejemplo, ver la tradicional, te dejo aquí el link para que puedas conocer la Biblia de Estudio tradicional, que es la Vida Plena de siempre, la que tenemos desde hace muchos años. Luego está la actualizada también, que si querés conocer el video de la Biblia de Estudio actualizada, te dejo aquí el link para que puedas verla y también sus diferencias con la Biblia de Estudio tradicional. Pero también sacaron este año una Biblia nueva, Vida Plena, que es la Biblia Vida Plena para jóvenes, que también te dejo aquí el link para que puedas conocer esa Biblia tan especial en tamaño chico, reducida pero con muchísima información. Les decía, en el libro de Hebreos se encuentra el artículo llamado La apostasía personal y va a tener muchísima riqueza. Se encuentra en el capítulo 3 del libro de Hebreos, allí, según la página de cada una de las Biblias por su diseño particular. Dice la apostasía personal y toma el versículo de Hebreos 3:12 que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense cómo arranca con ese versículo, que menciona la palabra apartarse del Dios vivo. Ahora bien, vamos a ir directamente al texto porque hay bastante que compartir. Dice, la apostasía, y allí dice su palabra en griego, aparece dos veces en el Nuevo Testamento como sustantivo, Hechos 21:21 y 2 de Tesalonicenses 2:3, donde se profetiza específicamente antes de que venga la apostasía. La apostasía, o sea, está profetizado que va a haber un tiempo en que muchos se van a apartar de la verdadera fe, de la palabra de Dios y del Dios vivo. Y sigue diciendo el texto, y aquí en Hebreos 3:12 figura como verbo la palabra apostasía, apostatarán. El vocablo griego se define como deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Y luego aquí nos va a dar diferentes acepciones entendibles de la palabra apostatar, y la número 1 es la siguiente. Apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo y apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Véase el artículo de la fe y la gracia, ahí nos manda a la página 1582 en esta Biblia que es la tradicional. Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Y allí da los pasajes. No es la simple negación de parte de los inconversos de la doctrina del Nuevo Testamento que observan en la iglesia visible. La apostasía puede abarcar dos aspectos separados pero relacionados. A. La apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles, y allí dan los pasajes. Y B, la apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de pertenecer a Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad, y allí dan los pasajes que revelan esa verdad bíblica. 2. La Biblia imparte advertencias apremiantes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. El propósito divino de esos pasajes de advertencia no se debe debilitar con la opinión.
Y aquí da un ejemplo de lo que uno puede decir. Son ciertas las advertencias, pero no la posibilidad de la apostasía propiamente dicha. Más bien hay que considerar esas advertencias como referencias a la realidad del período de prueba y con alarma si se quiere obtener la salvación final. Algunos de los muchos pasajes de advertencia del Nuevo Testamento son estos. Y fíjense, nosotros no nos podemos quedar con leer todos estos pasajes de la Biblia, pero sí ustedes pueden poner pausa al video en esta parte, anotarlos y verlos y luego leerlos en su casa, que es mucho más productivo para la realización de este video. Sigamos. 3. Ejemplos de apostasía se pueden encontrar en todos esos pasajes donde se ven claramente los ejemplos de la apostasía en el pueblo de Israel y también en lo que es el Nuevo Testamento. Véase también, nos dice el artículo, de la época del Anticristo, y aquí nos da la página, para comentarios de la apostasía predicha que ocurrirá dentro de la iglesia profesante en los últimos días de esta época. Y ahora viene una parte que hay que prestarle mucha más atención que lo anterior, porque son los pasos en que uno puede caer en ese círculo vicioso de comenzar el proceso de la apostasía, que no es de un momento a otro, sino que es un proceso muy sutil en que el enemigo se va a aprovechar de nuestra debilidad y del contexto de multiplicación de la maldad para hacernos apostatar de la fe. Ojo, alertas, apostasía en puerta. Vamos a ver cuáles son esos pasos que describe la Biblia de Estudio Vida Plena en este artículo sobre la apostasía personal. Los pasos que conducen a la apostasía son: los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios, y allí da los pasajes al respecto como en todos los demás puntos. B. Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Guarda, cuidado, no hay otro mediador. C. Mediante el engaño del pecado, se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. Ya no aman la justicia ni odian la maldad. Cuidado, dice la Biblia que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo dijo Jesús, Así que cuidado, sigamos. Punto D. Por la dureza del corazón y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso de la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. Punto E. Se entristece al Espíritu Santo, se apaga su fuego y se viola su templo, de modo que él termina por apartarse de los antiguos creyentes. Y allí da todos los pasajes que hablan de esto. Sobre todo lo que enriquece, hermanos y hermanas, son los pasajes de la Biblia. El artículo nos lleva a comer, a alimentarnos, a escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que más pondero de este artículo sobre la apostasía personal. Sigamos. Punto 5. Si la apostasía sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar. A. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y a volver a Dios, pudieran llegar a un punto sin retorno donde ya no son posibles el arrepentimiento y la salvación. Y quiero decirles algo, no significa esto, y ahí están todos los pasajes, no significa que Dios no quiera perdonarlos, o sea, que llegaron a un punto de la maldad en que Dios no quiera perdonarlos, sino que tiene que ver con que el corazón se pone tan duro y la mente se trastorna tanto que tienen una mente reprobada. ¿Qué significa? Que no hay la opción en sus pensamientos de arrepentirse y volverse a Dios. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica tanto que jamás van a pensar esas personas que fueron creyentes en que necesiten perdón o arrepentimiento. Más bien eligen deliberadamente y conscientemente apartarse del Dios vivo y jamás tomarán la decisión de volverse a Dios para arrepentimiento, perdón y restauración. ¿Qué produce eso? La dureza del corazón y una necedad y rebelión consciente contra los mandamientos de Dios y el propósito de Dios. Hay que tener muchísimo cuidado porque la apostasía no tiene que ver con el incrédulo, tiene que ver con el creyente que se aparta de la verdad del Evangelio y las verdades del reino de los cielos. Muchísimo cuidado, es un tema muy importante. Sigamos.
Punto B. No puede determinarse por adelantado ese punto sin retorno. Por lo tanto, la única salvaguarda contra el peligro de la apostasía extrema se encuentra en la amonestación, que está allí en Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Punto 6. Debe subrayarse que, aunque la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe y se apartan de Dios, no se completa sin pecar intencional y constante contra la voz del Espíritu Santo. Allí nos manda a Mateo 12:31 en la nota que habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo, que, lo recordamos, no tiene perdón. Es el único pecado en la tierra que no tiene perdón de Dios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que algún día vamos a hablar de eso al respecto. Así que concluyamos con los últimos 2 puntos. Punto 7. Los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu y a las advertencias de las Escrituras indican lo contrario. Debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismos, Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5, y allí también hay una nota. No tenemos tiempo de poder ver todo esto en un video, que tampoco queremos avasallarlos con el contenido, pero pueden verlo allí, el versículo por lo menos, que está aquí literalmente transcripto, y si tienen la vida plena, bueno, vayan allí y vean el comentario y la nota. Sigamos. El punto final es el punto número 8. Dice: los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen en el corazón el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, tienen una prueba segura de que no han cometido la apostasía imperdonable. Las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca, y allí da varios pasajes, entre los cuales siempre se resalta 2 de Pedro 3:9 como el primero. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es un axioma de la gracia de Dios, totalmente. Entonces, dijimos, las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca, y declara que recibirá a todos los que una vez estuvieron bajo la gracia salvadora si se arrepienten y vuelven a Él. Y fíjense todos los versículos que aparecen aquí, donde nos pide que comparemos cada uno de esos. Y sobre todo, obsérvese el ejemplo de Pedro. Y allí nos dan los pasajes donde Pedro le niega, donde Pedro parece que habla más rápido de lo que piensa y termina diciendo cosas que lo apartan del propósito, pero que luego él vuelve en sí, luego se arrepiente, luego: Señor, sí, te amo, Señor, tú sabes que te amo, lo sabes todo, y recibe su llamado o confirmación del llamado: apacienta mis corderos, ¿no? Y allí vemos qué bueno que es estar alertas, constantes, siempre sabiendo que la apostasía puede ser el proceso que puede comenzar hoy en tu vida y en mi vida. Por eso el amor tiene que ser constante. El amor unos con otros, el amor para con Dios, que es nuestro más grande amor, y el amor sobre todas las cosas a la palabra de Dios, a sus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces tengamos muchísimo cuidado, hermanos, frente a todas las teorías que pueden estar apareciendo, ideologías aún cristianas, que no nos apegan al amor a Dios y a su palabra, sino que nos apegan a sentimientos, a sensaciones, a un montón de, rituales que polulan por ahí, que terminan siendo apariencia de espirituales, pero que no tienen ningún apego a la palabra de Dios. Y la espiritualidad sin palabra de Dios es como comida chatarra. La espiritualidad sin palabra de Dios no te alimenta, simplemente te da una sensación de llenura, pero que en realidad no deja ningún nutriente espiritual en tu vida espiritual. Así que sigamos adelante siempre, y estamos aquí para servirles, como siempre saben, pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi, y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita, y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!